Shalom, shalom a todos que están mirando. Le habla David Moshe Otero de Los Caminos de Israel y vamos a continuar con la introducción, parte 3 de la introducción del libro de Shoftim, de Jueces. Y aquí en esta parte, esta tercera parte, vamos a estar mirando lo que es las evidencias de una medida más estricta que es utilizado en cuanto a nuestra comprensión de los otros pecados que vemos en el libro de los jueces. Como hemos declarado ya varias veces, las escrituras describen los pecados de Israel como siendo peor de lo que realmente eran. El Talmud en Megilá 14a compara a Israel en ese tiempo como un árbol de palmera bajo la cual Débora se sentó y declaró a Israel de ser uno, pero de un solo corazón hacia su Padre Celestial. El hecho que esta mujer pudo ser líder sin poder organizado de un gobierno para apoyarla muestra la grandeza de Israel, y esto en cuanto que ella rigió con humildad. Sin embargo, el Talmud indica en Pesajim 66b que la castigaron por su referencia a ella misma como madre en Israel, siendo que esto es para algunos una forma de jactancia. Ella nunca tuvo esa intención de verse como tal, pero fue castigada muy duramente por sus contemporáneos y temporalmente perdió lo que es la inspiración divina. Débora era descrita en su papel y responsabilidad cuando ella cantó ese canto famoso, y de su tipo de género, ese sentimiento materna en la cual el pueblo la empujaba a ser castigado por ciertos tribus que no estaban movilizados para ayudar a los demás. Y en un tiempo ella fue grandemente alabada por aquellos que dieron la Torá, algo dedicado de todo su tiempo en la propagación del conocimiento de la Torá. Esto es muy importante, una lección muy importante para nosotros en nuestro tiempo moderno, para recordar que el estudio de la Torá es más vital y más importante que otros aspectos, y es vital para nuestra seguridad que aún la movilización. Y esto es indicado por varios grandes escritos. Jefta, aunque no era una erudita de la Torá, sin embargo, declara en Baba Kama 92b, sin embargo, tenía una creencia fuerte en Dios, aunque ella vino de un trasfondo de pobreza. Ella se levantó de encima de todo, y ese sentido de lealtad le causó a ella o a él a poder cumplir sus votos aún en medios de que fue afectado su propia hija en el futuro. Fue esta que mantuvo esa responsabilidad de su acto de no consultar a los ancianos para poder anulificar su voto, y inmediatamente murió como castigo de ella, aunque fue de lo que se llama un mal guiado por su piedad, sin embargo que lo empujó a este fin. Aunque el pensamiento de los líderes de Israel era obligar a llevar a cabo lo que se decía, sin embargo, sin consecuencia, y no que estaba empleado de motivado de anular los votos. Sin embargo, él figura como aquel que era un decreto divino, cuando el Talmud en Rosh Hashanah 25b nos compara su grandeza a Samuel mismo, a Shmuel mismo, al profeta. Similarmente a Pinjas, que perdió su poder de profecía por no venir a Jefta para pararlo de llevar a cabo su voto. Pinjas era castigado aparte de su edad tan avanzada, y lo distanció de Jefta por la falta de la comunicación en masa. Sin embargo, vemos que Jefta no cumplió su voto de ninguna forma y habría de ser consultado antes que pudiera cumplirlo. Sin embargo, recordamos que Pinjas fue el famoso celote, el que fue un defensor que defendió lo que es fuertemente la ley de Dios. Sin embargo, aquí hallamos dificultad de su viaje, que fue de desparramar el conocimiento de la Torá por tantos lugares y entre su propia área local.
El Tana de Eliahu 11 mantiene que Pinhas, juntamente con los otros miembros de Sanhedrin, era el responsable del incidente que ocurrió en Gibea, declarando que viajaron a través de los pueblos en sí, diseminando las enseñanzas correctas y tomando cuidado por sus necesidades personales, que el incidente entero podría haber sido evitado. Sin embargo, también entendemos que antes que comenzó el concernimiento de mejorar el comportar de cada uno de las personas, él primero tenía que concentrarse en lo que es lograr el cumplimiento espiritual y por lo tanto no viajó. Israel y sus líderes son inmediatamente mantenidos responsables por cualquier error que comete el pueblo. Esta es la gran carga que tienen los líderes. Israel y sus líderes son inmediatamente responsables por cualquier error cometido por el pueblo. Y la Biblia nos dice así que un extranjero fue hallado muerto entre dos ciudades cuando el cuello de la vaca había sido severado o quebrantado y los ancianos habían de proclamar que no habían asesinos. Deuteronomio capítulo 2, verso 7. Talmud Sota 45b explica que los ancianos llamará para que no lo viera y permitía que se apartara sin comida, sin también escote, es decir, compañerismo. Cualquier falta de hospitalidad de parte de los habitantes era una reflexión de mal o pobre guianza por sus líderes. Samson, Shimshon, es también muy mal entendido y muy mal interpretado a la luz de lo que entendemos. Él fue un hombre justo, en la cual los filisteos le temían por el mérito de más de 20 años, aún después de su muerte. Los filisteos, los que sobrevivían, le tenían mucho miedo. Aún aparte de todas las obras de sus fuerzas que mantuvo, que fuera un hombre muy humilde, que ni aún le dijo a sus padres acerca de su encuentro con el león. Capítulo 14 del libro de los jueces. El Talmud en Sotam 10a nos informa que Samson jamás impuso sobre cualquier persona que no lo haría él mismo. Samson o Shimshon era destinado a jugar un papel paradoxal, usando su fortaleza contra los filisteos en un tiempo que estaba motivado para empujar la compasión para con Israel y permitir que lo amarraran con el fin de derrotar sus enemigos. Esto está en capítulo 15 del libro de los jueces. Y él realizó lo que es la fuerza que era divino. ¿Qué significa el nombre de él? Shimshon viene de la palabra Shemesh o sol, fortaleza o escudo, para ilustrar su papel de protector. Así como el sol puede quemar y es muy incomodable, que uno puede en sí hallar lo que es la facilidad y la paz que puede ser hallado cuando hayan la protección de Samson. Y Samson en sí se encuentra a sí mismo en una posición muy similar. El Maharsha nos dice que es algo notario de señalar que aún su adversario era nadie más que su propia esposa, Delila, adversario que tiene de raíz del término Laila, noche. Y ahí de esta forma muestra que su luz, Shemesh, el sol, y la bondad de tener una batalla con el mal y las fuerzas malignas era parte de su misión. Israel en este tiempo era digno de ser totalmente liberado por los palestinos, por la opresión de los filistinos, pero Dios no quería ponerle fácil la carga y por lo tanto se levantó y surgió Samson, la cual no era permitido de tener una escala completa de batalla, simplemente de cometer actos de guerrilla, de guerra. Él era casado con una mujer que le daba la excusa de ir a batalla con ellos. Y más tarde vemos en la historia de Esther que también salvó su pueblo de ser casado con el rey Ahasveros, de punto señalando que también Samson las convirtió ante manos, así lo declara
Maimónides en Hilchot Isurei Bia. Ahora, pregúntase usted, ¿pero no era Dalila una filistina y la convirtió? Y no fue muy, se puede decir, muy observante. Esto nos da a nosotros en el mundo de la conversión una lección que debemos de aprender. Es así que ellos mismos que ellos mismos no convirtieron de motivos sinceros, sino motivos secundarios. Josué también se casó con una conversa, y así Boaz, y sin embargo hubo muchos conversos sinceros que contribuyeron mucho al pueblo judío. Samson empleó tal método para poder hacer posible que fuera un echado del pueblo, uno que vivía afuera de los límites del pueblo, para que así los filistinos no lo hubiesen culpado por sus actos y por lo tanto elaborarlo, así como menciona en Da'at Sofrim y en Mijatab Meeliahu. Así como Samson nació de una forma no natural, así de forma iba a ser su acercamiento no natural. Jacob compara a él como una serpiente que está en el ataque en la calle, o en lo que es en la vía, como menciona Rashi en capítulo 49, verso 16. El Midrash nos informa que por causa que él se engullecía de haber matado a miles de los filistinos por las quijadas de un asno, de repente vino a tener mucha sed, nos dice Bereshit Rabbah 98. Sin embargo, esto también nos hace a que los demás tendrían miedo de él para poder llevar a cabo la misión. Y declaró así antes: Shimshon era ambos humilde, justo, y aun cuando estaba siendo torturado por los filistinos, llamó a Dios y lo asistió por piedad, usando el atributo divino de la misericordia, como indica en el capítulo 15 del libro de los jueces, y aún así fue ayudado por Dios basado sobre la justicia. Shimshon no solamente era equivocado en cuanto a su actividad, que estaba jugando un parte del plan divino, sino también por sus sentimientos personales, que llegó a jugar y ser afectado aún su propia vista, que fue cuando se casó con sus mujeres. Por lo tanto, fue castigado por haber tenido lo que es los filistinos, permitir que los filistinos le sacaran los ojos. Similarmente, esta historia amplifica el hecho de que estaba jugando con fuego, y es solamente de asunto natural que cuando su piel estaba bastante fuerte habría de ser quemado, como dice en el Proverbio 7, verso 27. De nuevo, más juicios, más duro. Vamos a ver ahora en esta introducción, ya llegando a la parte final, lo que es el castigo medida por medida. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nehiyah bidbaro. Dios castiga medida por medida. Hay personas que piensan que Dios no castiga. Quizás uno de los ejemplos más grandes que tenemos para demostrar lo opuesto es el libro de los jueces o Shoftim. La Mishnah en Sota 8b nos informa que Dios castiga medida por medida, así como lo vemos aplicado a Samson o Shimshon, que fue de forma estricta. Fue que lo llevó a Gaza, que fue el primer escenario de la primera corrupción. Adoní Bezek cortó los dedos de los 70 reyes y eventualmente sufrieron la misma fatalidad de las manos de Israel. Ibzán o Boaz tenían 30 hijos y 30 hijas, y fueron elaborados en fiestas de casamiento, y todos ellos, pero negligieron lo que es la invitación a Manoa, en la cual murió durante su vida. Capítulo 12 de Jueces. Pero esto fue un castigo muy severo, la cual fue interpretado para mostrar su jactancia de parte de Boaz. Manoa, de otra forma, eventualmente era uno de los hijos que fue un famoso juez en Israel. Y el Talmud en Baba Batra 91a declara que Boaz no invitó a Manoa por causa de lo anterior, sino que no tuvo ningún hijo y por lo tanto no habría de ser reciprocado. Hashá explica que el pueblo justo no atendieron al casamiento, solamente que tuvieron placer, pero esto no lo habría de servir en ninguna forma.
Siendo que Boaz no repagó a Manoah, él no quiso tomar ventajas injustas de él. No podemos comprender la grandeza de esta característica descrita aquí. Por lo tanto, nos espera que en las oraciones diarias, pidiendo a Dios que regrese a nuestros jueces como los días antaño, que podemos cumplir y levantarnos de nuevo en esa era tan gloriosa. A esto nos señala el lector a urgir que consulten lo que es la introducción de 1 Samuel, y eso lo vamos a ver más adelante. También debe de notar que el libro de Ruth no fue incluido en el libro de los jueces y no es parte de los libros proféticos, lo que se llama Nevi'im, siendo que lo anterior significa incorporarse solamente eventos que afectó a Israel como una nación y un pueblo. Sin embargo, los escritos de Ruth, Samuel lo vio necesario como autor de los orígenes de la casa de David, en honor de David, siendo que él mismo ha sido ungido David como rey. El libro de Ruth también fue escrito sin revelación profética, características de los otros libros de los profetas, y es parte solo de los libros escritos, los que tuvimos. Y eso ya usted puede ver las series que yo hice sobre el libro de Ruth, que también está en nuestro canal de YouTube. Ambos, lo que es Megillat Ruth, como también el Midrash de Megillat Ruth. El contenido de los profetas en general contiene lo que es narración histórico-profético concerniente al periodo, y también archiva los milagros que fue hecho, la descripción nacional, los pecados personal y también subsecuentemente sus castigos. Estos volúmenes simplemente relatan lo que es el asunto moral y ético y sus exhortaciones, que fue que redimió a Israel por sus líderes en detalle, trayéndolo lo que es arrepentimiento. Más bien su salvación y su victoria siempre son vistos en cantos y en alabanzas ofrecidos por Israel a su Dios, y por lo tanto preservado aquí. Ahora es tiempo de hablar un poquito sobre los jueces, viceversa el rey, es decir, comparando los jueces con los reyes. En este material vamos a basarnos en lo que es el ensayo, el escrito de Abarbanel, un gran líder del pueblo sefaradí. Ellos similarmente pueden denotar que ambos los jueces y los reyes fueron divinamente seleccionados, por lo cual recibieron consentimiento por el Sanhedrin y aprobación del pueblo hasta que obtuvieron su posición, como lo que leemos en el capítulo 2, verso 16, capítulo 8, verso 22, capítulo 11, verso 8. Sin embargo, los reyes fueron coronados por Israel y fueron obligados a través de su proceso único de unción por el profeta, la cual sirvió para indicar que eran escogidos por un papel especial por Dios, como leemos en Deuteronomio 17, verso 15. Secundariamente eran ambos líderes militares que mantuvieron lo que es ese nivel de ser jueces, o el juzgado. Y eso lo leemos en el capítulo 3, verso 10, 1 Samuel, capítulo 8, verso 20, aunque no fue explícitamente declarado por todos los jueces. Sin embargo, algunos de ellos no entraron y no querían guerra durante su regimiento, ni tenían juicio. Sin embargo, eran empoderados para ambos aspectos. Tercero, fueron permitidos con administrar temporalmente castigos que no están prescritos por la Torá. Claramente, esto era necesario en tiempos y situaciones de su ocurrencia. Por ejemplo, el capítulo 8, versos 16, capítulo 12, verso 4 del libro de los jueces, y el Talmud Sanhedrin 46a. De igual manera, esto aplica a los reyes. En 2 Samuel, capítulo 1, verso 15, capítulo 12, verso 5. Cuarto, ambos jueces y reyes fueron honrados y respetados por el pueblo. Uno de los que se rebelaban contra merecía muerte, es decir, muerte era la consecuencia de rebelarse contra los jueces como también contra los reyes. Y eso lo hallamos en Deuteronomio capítulo 17, verso 12, Josué capítulo 1, verso 18. Y esto fue la razón por la cual también Gedeón fue castigado por los hombres de Sucot y Penuel en el capítulo 8, verso 4 al 17. Quinto, fue continuamente una cadena de liderazgo que no hubo espacio durante ambos los jueces
como hemos mencionado, y durante los reinados de los reyes. Eso lo leemos también en Éxodo capítulo 40 de Éxodo Rabá. Y esto felicita lo que es una cronología exacta en cuanto a la historia judía, como menciona la Escritura. Ahora, hay varias diferencias entre los reyes y los jueces. Primero, los reyes eran asignados o apuntados por unción por solamente un profeta. También eran especialmente escogidos por un papel que Dios escogió para ellos, como leemos en 1 Samuel capítulo 26, verso 9 y 2 Samuel capítulo 23, verso 1. En la casa de David fue ungido con aceite que contenía lo que es el queren, el cuerno, juntamente al lado de un río o de un agua viva, mientras que los reyes de la casa de Israel eran ungidos en otros lugares con un aceite que tenía un frasco. Además, la elaboración de este tema lo puedes leer también en 2 Samuel en la edición judaica, la página 18. Segundo, los reyes básicamente su función era nacional. No era nada de esto, de algo personal, como lo que vemos desarrollado más tarde dentro del personaje del primer siglo. Y esto salva al pueblo de sus enemigos y rinde decisiones legales que según necesitaba sobrepasar el proceso de la Torá escrita. De otra mano, los jueces básicamente trataban con los problemas a diario del pueblo. Tercero, su función era de mantener en alto la ley de la Torá y de en sí involucrar a la gente en guardarlo, como lo que leemos en Deuteronomio capítulo 16, versos 18 al 20, capítulo 17, versos 8 al 13. Tercero, la función del rey ciertamente tenía ciertas obligaciones, las cuales los jueces no tenían. Estas partes lo vemos en Deuteronomio capítulo 15, versos 15 al 20, y en la introducción de 2 Samuel, la página 21. Estas leyes eran importantes para asegurar que los reyes no habían de perder la perspectiva de su papel como representantes de Dios y que se sentían más allá que la ley, que eran exentos, y no era así, sino los jueces también eran subordinados de mantener las leyes de la Torá y no tenían la necesidad de reglas especiales. Y no era permitido que nadie se sentara en el asiento del rey o montar su caballo o asno o usar o casar a su viuda. Y esto lo vemos en la introducción de 2 Samuel claramente. Solo el rey tenía el derecho de la propiedad y era apoderado de poner impuesto al pueblo, aun contra su voluntad, y no los jueces. En la distinción final entre rey y jueces consiste del hecho de que solamente la monarquía podía heredar con la prioridad del hijo mayor, mientras que los jueces eran llenados sus posiciones por asignamiento basado en su mérito y no algo automáticamente transmitido de padre a hijo, como lo vemos en cuanto a la monarquía, la monarquía israelí. Sin embargo, habían ciertas líneas reales que eran finalizados por causa de sus pecados, por ejemplo, en el caso de la familia del rey Saúl. Y esto concluye lo que es la discusión sobre el papel de los jueces basado en el tratamiento del rabino Abarbanel de nuestra historia sefaradí. El lastigo mencionado corresponde a lo que hemos declarado sobre los jueces en Abarbanel y también en Rashi. Es imperativo de entender todos estos puntos antes de entrar a este estudio del libro de los jueces. Otra cosa que quiero comentarles, y es muy importante de entender, y tiene que ver por qué nosotros no aceptamos a Jesús como el Mesías, cuando toda indicación, aún en su propio material cristiano, muestra que nunca fue ungido. El Sanhedrin jamás lo reconoció, y sabemos que fue al Sanhedrin, y eso ustedes lo pueden leer, ustedes los cristianos leerlo en capítulo 10, fue rechazado por el Sanhedrin, no fue apto para ser considerado entre los hijos de David como rey para asumir la posición. Como Mesías no funcionó, como rey fue rechazado, como profeta también fue rechazado. En todos los tres términos queda totalmente afuera de consideración aún para el futuro. Si usted cree que Él es el Mesías, hay muchas evidencias
de indicar totalmente lo opuesto según nuestras escrituras y por la cual nosotros no lo reconocemos. Y si usted desea de abrazar el error, usted tiene ese permiso de hacerlo, pero no el pueblo de Israel. El pueblo de Israel ha entendido que quedó rechazado de nuestra historia, no solamente en el pasado, no solamente en el presente, sino aún en el futuro. Recuerde que los jueces juzgan según la Torá, no según su propia opinión. Le deseo muchas bendiciones a cada uno de ustedes y recuerda de ser parte de los caminos de Israel, sea un contribuyente o miembros de los caminos de Israel, y lo puede hacer aquí mismo, ahora mismo. Simplemente presiona el botón y di: voy a dar una donación de tal, 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 y que Dios ponga en ti lo que usted debe y puede dar. Shalom, braja a todos.